Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Yo sé que para todos en algún momento se nos ha dificultado, bueno, no se nos dificulta, bueno, a veces, pero a veces nos da pena, a veces no nos gusta, nos incomoda, estamos de pronto ocupados, estamos en un lugar donde no podemos hacerlo, pero sí me gustaría de pronto que los que puedan prender las cámaras, préndanlas, pero así sea por un momentico, quisiera por lo menos que a muchos de ustedes yo no los conozco. Entonces, porque yo no fui al origen, no tuve ese privilegio de acompañarlos. Entonces, cuando yo los vea en la iglesia, me gustaría como saludarlos por su nombre. Por ejemplo, Santiago o Juan Manuel, ¿sí? Como para irlos conociendo. Es que sí pueden, tranquilos. Si no, cuando lleguen a la iglesia, como ya me ven a mí, entonces se acercan y dicen, yo soy Santiago, yo soy Juan, yo soy Alejandro, yo soy, ¿sí? Entonces, es por eso, ¿vale? Gracias. De nuevo, buenas noches. Yo tengo el privilegio de compartir con ustedes hoy una charla muy importante de posorigen. Como Janecita les compartí hace 8 días, Jane es nuestra coordinadora de posorigen. Ella es la coordinadora, o sea, la que organiza todo. Y nosotros somos maestros, Nicolás y yo. Entonces estamos aquí para servirles en lo que ustedes necesiten. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier comentario en la iglesia o cuando se acabe por interno, entonces, o en un momento que de pronto antes de que se acabe la transmisión, tenemos la oportunidad de despejar alguna duda. ¿Sí? Entonces aquí estamos para servirles. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes una charla que se llama La vida en el espíritu. Así es el título de esta charla. Pero antes de comenzar, vamos a ponerle este tiempo en manos de Dios para que el Señor haga lo que Él vino a hacer. Amén. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias por todo lo que tú haces, has hecho y harás, porque son cosas grandes, maravillosas que esperamos de parte tuya, Señor, porque, Señor, no es menos. Tú, Señor, nos enseñas, Señor, no solo a dar, sino también a recibir, bendito Dios. Por eso queremos recibir de una manera especial y sobrenatural de tu palabra, para que esta que en nuestros corazones tatuada, Señor, que penetre, Señor, dentro de nuestra alma, bendito Padre, y de nuestros corazones, para que seas tú enseñando lo que tú nos vienes a enseñar el día de hoy, Señor. Llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. En el nombre de Jesús te ponemos este tiempo en tus manos, Señor. No soy yo, sino que sea tu Santo Espíritu, bendito Padre, hablando y ministrando, Señor, en esta charla. Gracias en el nombre de Jesús y decimos amén. 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 Vale, gracias, Juan. Bien. A mí me gusta que participen harto en la clase, entonces de pronto en el transcurso de la clase, de pronto hacemos una que otra pregunta. No sé si Janecita ya les había dicho que toda participación va a tener obviamente una gratificación. Entonces, ¿cuál? No sabemos cuál, pero pues la va a tener. Entonces, eso entra también dentro de las calificaciones para grabarnos en posorigen, como una cartillita, que la mantengan ahí con su lapicito por si se equivocan, pueden borrar. Entonces, o como ustedes quieran. ¿Listo? Vamos a arrancar. El objetivo de esta clase es que podamos entender que nosotros podemos vencer la tentación. ¿Sí? La cita que vamos a comenzar a ver es Romanos
capítulo 8, versículo 1 y 2. En la versión Reina Valera. Hoy vamos a trabajar esta versión. Vamos a trabajar la versión Reina Valera. Sí, Ustedes cuando, señor, Romanos, ¿qué? Perdón, Javiercito. Romanos 8, versículo 1 y 2. 1 y 2. Gracias. Vamos a trabajar la Reina Valera. Es bueno también que ustedes cuando ustedes estén investigando o quieran investigar en otras versiones, es muy bueno que lo hagan. Eso es importante también, porque hay otras versiones que nos hablan de lo mismo, pero en otro contexto, podríamos decirlo, pero en otra traducción. Entonces, a veces las entendemos más en otro tipo de traducciones. Vamos a manejar la Reina Valera, que es la que por lo general es más común, llamémoslo así. ¿Listo? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí nos dice que no hay condenación a los que están en Cristo Jesús. ¿Y esto qué significa? ¿Qué puede significar esto? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué significa que no hay ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús? Porque ya hemos recibido el Espíritu Santo, porque Bien. ya somos bautizados. Pues no hay condenación porque lo hemos recibido a Él. Que si creemos en Cristo podemos hacer nosotros lo que queremos o lo que querramos, pues no. Nosotros el hecho que muchas veces decimos, y hay una secta que se llama, que dice que usted puede recibir a Cristo en su corazón y hacer todo lo que se le dé la voluntad, ¿no? Por no decir la G. Y pues es permitido hacerlo, claro, tú lo puedes hacer porque pues tienes un libre albedrío, lo puedes hacer, obviamente, ¿sí? Pero no es eso, no es que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y podemos hacer todo lo que nosotros se nos dé, porque nosotros no le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, como decía Saúl, de simplemente de labios. Nosotros le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo completa y total. Nosotros no le entregamos simplemente la vida al Señor Jesucristo diciendo, Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador. No, porque cuando nosotros le entregamos la vida a Él, fue completamente, ¿sí? El vivir conforme a la voluntad de Él, para que nosotros lo hagamos, para que nosotros nos fortalezcamos en el Espíritu, porque Él es el que nos contrista de pecado. Él es el que nos dice, pilas, mijo, pilas, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Sí? ¿Tú puedes hacerlo? Claro, todas las cosas te son lícitas, mas no todas te convienen. ¿Sí? O nos convienen, perdón, porque yo también me incluyo. ¿Sí? Porque nosotros estamos en un caminar, en un diario vivir, donde a diario nosotros vemos tentación, donde nosotros vemos que se presentan muchas tentaciones, no solo hablando como hombre con respecto a las mujeres, o las mujeres con respecto a los hombres, sino en términos generales, en pecado, ¿sí? En mentir, en faltar al respeto, en hacer cosas que no son agradables a los ojos y al corazón de Dios. Entonces, no estamos exentos a hacerlo, a cometer esos pecados, ¿sí? Pero el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros es el que nos contrista, el que nos dice, mire, pero usted ¿por qué lo está haciendo? ¿Sí? El que nos fortalece para que nosotros no caigamos en la tentación. ¿Sí? Vamos a ver
2 o 3 punticos de por qué somos tentados. Número 1, por nuestra naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa es ese aspecto en el hombre que lo hace ser rebelde en contra de Dios. Cuando hablamos de esa naturaleza nos referimos al hecho de que tenemos una inclinación natural a pecar, ¿no? Teniendo la opción de hacer la voluntad de Dios o la nuestra. ¿Sí? Nuestra naturaleza, por lo general, tiende a pecar. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué, Javier? Porque estamos forrados en esta carnecita. Y entonces cuando se nos presenta cualquier cosa de frente, cualquier situación, circunstancia, tendemos a explotar y de pronto ahí mismo a pecar. Estamos viendo en la iglesia los sábados un tema de caminar en amor y esto tiene mucho que ver en esto también, porque cuando nosotros estamos en esta naturaleza pecaminosa, ¿sí? En esa inclinación natural al pecado, ¿sí? Y tenemos 2 opciones, ¿no? O el permanecer firmes o ceder al pecado, o ceder a la tentación, ¿sí? Tenemos la opción. ¿Por qué? Porque como les hablaba yo al principio les decía que nosotros tenemos un libre albedrío para hacer lo que nosotros queramos hacer. Entonces, cuando tú pecas, pues, si eres simplemente con tu naturaleza y no has recibido a Cristo en tu corazón de lleno y no has permitido que el Espíritu Santo, como nos hablaba ya en el martes pasado, llene nuestra vida, inunde nuestro corazón de cabeza hasta los pies, pues entonces el pecado es natural para tu vida. El pecado simplemente es algo normal o desde tu diario vivir. Santiago capítulo 1, versículo del 12 al 14, nos dice, Santiago capítulo 1, del versículo 12 al 14, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, nosotros muchas veces, no, pero es que eso es, yo caí porque es que Dios quiso que yo pasara por eso y para aprender algo. Dios quiso que se me presentara esa mujer ahí, 90, 60, 90, y se me presentó y yo estaba ahí sentado, simplemente se me sentó al lado y yo caí. No, porque Dios no puede hacer algo que él no tiene. Dios no fue tentado, Dios no, de él no es la tentación. Santiago nos dice que no somos tentados de parte de Dios. Dios no nos puede enviar algo que él no tiene. Él no tiene tentaciones, ¿sí? Para enviarnos a hacer el mal. Al contrario, él nos redarguye para que no caigamos en las tentaciones del maligno. Cuando nos habla ahí en terminando el versículo que dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, una de las definiciones de concupiscencia tiene mucho que ver con deseos materiales y deseos sexuales también, ¿sí? Dice desordenados. Cuando tú deseas algo que no importa cómo,
y lo deseas tanto que dices, como sea, lo voy a lograr. Haciendo tu propia voluntad, haciendo lo que a ti te parece para lograrlo. Por eso muchas personas manejan una doble vida. Y se ha conocido muchos casos de hombres o mujeres, ¿sí? Que manejan dos vidas, dos familias, ¿sí? O muchas veces dos tipos de vida. Ya, o sea, han habido hasta casos de que hay hombres que supuestamente son muy hombres, pero por la noche se llaman de otra forma. ¿Sí? De día son X, pero por la noche son Y. Entonces, imagínense. ¿Ha pasado? Sí, ha pasado. Ha pasado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que habla de su propia concupiscencia. Y lo que hace el Señor es redarguirnos, el Espíritu nos redarguye de qué estamos haciendo cuando tú andas en el Espíritu. Cuando la vida tuya está en el Espíritu. Cuando tú caminas en el Espíritu. Javier, pero todos los días es que me pasa, todos los días pasa ese vecino, todos los días pasa esa vecina por el frente mío. ¿Y qué? ¿Y qué? Eso es lo que el enemigo hace. El enemigo lo que hace es perturbar siempre tu mente, perturbar siempre tus pensamientos, perturbar siempre tu caminar, tu vida espiritual. Eso es lo que hace, eso es lo que siempre va a hacer el enemigo. ¿Sí? Cuando tú permites que la carne domine más que el espíritu, pues entonces vas perdiendo. ¿Sí? Porque es nuestra naturaleza. ¿Y quién puede dominar el cuerpo sino uno mismo? Nosotros mismos. ¿Sí? Cuando nosotros somos solo carnales y no espirituales, pues vamos a hacer cosas que definitivamente nos van a hacer caer a diario, nos van a hacer caer frecuentemente, cada rato. Y cada rato caemos en lo mismo y decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no estamos haciendo un alto en el camino y diciendo, bueno, ¿qué es? ¿En qué estoy fallando? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? Porque yo no dejo que mi concupiscencia se aleje. Porque yo no permito que el Espíritu Santo llegue, repose en mi vida y dejo que la carne mengue. ¿Para qué? Para que el Espíritu crezca. Para que nosotros seamos cada día más espirituales. Amén. ¿Me estoy dando a entender? Pronto si esto una manito o algo ahí. Gracias. Bien, gracias. Bien, gracias. Entonces, eso pasa cuando nosotros andamos más en carne que en espíritu. La Biblia explica, la razón del problema. La humanidad es pecaminosa no solo en la teoría o en la práctica, sino por naturaleza. El pecado es parte de la fibra de nuestro ser. La Biblia habla de la carne de pecado. En Romanos 8:3 dice, Romanos capítulo 8, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, escuchen bien, en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros ya tenemos que andar conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque Saúl decía al comienzo, porque nosotros ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque nosotros ya andamos en el Espíritu, porque ya tenemos el Espíritu Santo, porque ya fuimos a un origen, ya recibimos, ya nos dieron regalos, ya sabemos quiénes somos, ya sabemos para dónde vamos, ¿sí? Eso, nosotros ya sabemos eso, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo con este posorigen? Nos estamos afianzando y creciendo otro poquito.
como la matica. Usted es una matica, la semillita muere, empieza a salir las raíces y ahí empieza a salir la matica. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, cuando nosotros comenzamos a andar en el Espíritu, ya las cosas que pasan, las tentaciones, simplemente siguen derecho, como mantequilla. Y en algún momento, cuando tengamos que enfrentarlas, ya vamos a estar firmes y no nos va a mover. No nos va a pasar, de pronto nos va a tocar, pero no nos va a hacer mella. O nos va a mover, o nos va a afectar de lleno. ¿Sí me entiendes? Amén. Número 2, por estar donde no debemos. Les voy a leer algo que está en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo del 1 al 4. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él, a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. David fue tentado, eso no dice el versículo hasta ahí. David fue tentado porque abrió una puerta, la puerta del ocio. David tenía que estar en la guerra. Les pongo en contexto de pronto para los que no han leído esta historia. David tenía que estar en la guerra. David no tenía que haber mandado, porque dice que mandó, ¿sí? Entonces, él no tenía que haber mandado a ellos a pelear, él tenía que ir a pelear. ¿Qué pasó? Se quedó durmiendo. Se subió a la terraza, vio a la vecina y dijo: uy, esa vecina está muy bonita, hágame el favor y la traen. Durmió con ella, pecó, la embarró, hasta tuvo un hijo. Si léanse esa historia, está en 2 de Samuel, capítulo 11. Señor. Entonces, ¿el qué hizo? El ocio le ganó el ocio, la pereza a él. Él tenía que estar en el campo de batalla, no durmiendo, ¿sí? Y muchas veces nosotros tenemos que estar en el campo de batalla, batallando, peleando la buena batalla de la fe. Y nos quedamos durmiendo pensando que Dios va a hacer cosas en nuestra vida. Y vienen las tentaciones y nosotros dormimos con las tentaciones, dormimos con ellas, dormimos con el pecado, dormimos con la carne, dormimos con la pereza, dormimos con el ocio, ¿sí? Y eso nos lleva a dar rienda suelta a nuestra carne. Y cuando tú das rienda suelta a la carne, pues cometes pecado, cometemos pecado, pecamos y pecamos fácil. Imagínense, David, dicen que era un hombre conforme al corazón de Dios, y pecó de una forma brutal, porque él no simplemente la miró, la deseó, sino también la mandó traer y durmió con ella. Y muchas veces nosotros no solo miramos el pecado, lo abrazamos, sino también lo atesoramos y decimos: eso es para toda mi vida, esa es la mujer de mi vida, el hombre de mis sueños, mi príncipe azul. ¿Sí? Estoy poniendo el ejemplo de David. Y besan sapos, y besan zapas, y esperando que en algún momento les aparezca el príncipe.
Y lo que aparece es la carne, el pecado, y cometemos ese pecado, lo consentimos, lo atesoramos y perdimos. ¿Por qué? Por estar durmiendo, por estar nosotros pensando que simplemente el hecho de que vamos un día a la iglesia o de que medio leemos la Biblia o que ya fuimos a un origen o que ya estamos en un campus o que ya estamos en un posorigen, las cosas no nos pueden tocar. Si tú le das rienda suelta, si tú haces que el ocio llegue a tu vida y se meta en tu vida, pues vas perdiendo. Vas perdiendo. Tienes que tener cuidado, ¿sí? ¿En qué lugares estás? ¿Qué lugares frecuentas? ¿Con qué personas? ¿De qué forma estás frecuentando esos lugares? Porque muchas veces nos ponemos a jugar con el pecado y yo voy al lugar, yo voy al bar, yo voy a la taberna, yo hago esto, pero no me quedo. Yo me fumo alguito mientras tanto y no puede, y todo bien, y yo lo piloteo, y yo piloteo el trago, y yo piloteo esto, y yo piloteo las mujeres, y yo piloteo los hombres, y yo piloteo esto y lo otro, y yo puedo, pero cuando menos pienses estás en el lugar que no indicado y perdiste, y caíste, y quizás moriste. Puede pasar, Javier, súper trágico usted, uy, no, pero re cruel. No, es que puede pasar, puede pasar, porque es que cuando nosotros no entendemos, entonces hay tres formas, mira, la consolación, la exhortación y la trituración, que a veces nos toca llegar a esa, para que podamos entender. A nosotros nos consuelan y nos dicen, todo bien, mira, fresco, esto se puede hacer. Por eso cuando ustedes necesiten ayuda, busquen ayuda. Para eso estamos los líderes, para eso están los pastores, para eso estamos nosotros también. Si necesitamos, también vamos a pedir ayuda. Amén. ¿Listo? Número 3. Por una vida espiritual tibia. Mateo 26, versículo 40 y 41 dice, Mateo 26, versículo 40 y 41, voy a correr un poquito porque vamos de tiempo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué es una vida espiritual tibia? Si nosotros definimos la tibieza espiritual, se presenta como una comodidad engañosa, una satisfacción superficial que oculta su daño subyacente. El Señor Jesús nos advirtió sobre esta trampa espiritual al referirse a los tibios como ciegos. Como vivimos una vida de tibieza, es como si viéramos el peligro que está latente a nuestro lado y lo ignoramos. Cuando el Señor Jesucristo vio, él estaba orando, ya lo iban a crucificar. Y vino a los discípulos pensando que ellos estaban orando con él. ¿Sí? Dijo, no, pues ellos están juiciosos en posorigen. Bien juiciosos, ellos están conectadísimos, están 1A. ¿Sí? Pero cuando volteamos a mirar y preguntamos, oiga, Santiago, ¿y cuál era el punto que estábamos hablando? Y de Santiago, ay, me despertasteis. ¿No habéis podido estar ni siquiera media hora de posorigen? Y el Señor Jesucristo halló a sus discípulos porque él quería
que lo estuvieran apoyando. Él les estaba enseñando, él estaba orando, él estaba angustiado también. Él sabía lo que iba a pasar, ¿sí? Él sabía lo que iba a pasar. Pero él volteó a mirar a los discípulos como diciendo, uy, pero estos manes, ¿qué? ¿Se durmieron? No he podido velar ni siquiera una hora conmigo. Una hora, una horita. Y cuando nosotros vemos que nuestra vida espiritual es tibia, porque no tenemos expectativas puestas en Dios, no hemos dado el paso que nos permite avanzar en el camino hacia la verdad, no nos damos cuenta que seguimos en nuestra zona de confort, en nuestra comodidad, ¿sí? Azúcar y papel. Nosotros no hacemos nada, simplemente esperamos que pase la vida ahí. No hacemos nada, simplemente tibios. Y la Biblia nos habla de que a los tibios los vomitará de su boca. El Señor aborrece a los tibios de corazón. Él dice que los vomitará. ¿Sí? Y una vida de oración, de alimentarnos con su palabra, es algo que nosotros tenemos que hacerlo. Cuando tú no te alimentas, cuando tu vida se vuelve tibia, y cada uno de nosotros sabe cuando su vida es tibia con Dios, pues no va a pasar nada en ti, y tú puedes hacer y deshacer y decir, pero nunca va a pasar nada en tu vida. Tu vida va a ser simplemente una vida de religiosidad, una vida en que tú puedes ir a la iglesia cuando quieras, orar cuando quieras, leer la Biblia cuando quieras, pero tú vas a pedir algo y no va a pasar nada en tu vida, porque pues eres una persona tibia. Y Dios dice, pues, tienes que ser frío o tienes que ser caliente, o tienes que estar de pleno con Dios o sin Dios. Pero no seas tibio, no seamos tibios, porque los tibios, pues, dice Dios que los vomitará de su boca. Amén. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Vale, bacano. Gracias por esos comentarios. ¿Cómo podemos vencer la tentación? Aquí voy a ir un poquito más rapidito, pero pues que me entiendan. Número 1, por medio de la palabra de Dios.
templanza. Entonces, eso lo encuentras en Gálatas 5, 22 y 23, ahí resumiéndote algo, ¿sí? Los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, es importante dar fruto para Dios. Por eso es que nosotros tenemos que ser árboles de muy buen fruto. Cuando tú das fruto, recibes las coronas que Dios tiene allá, que Dios nos va a entregar en el cielo. Y dice: ve, siervo bueno y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque lo hiciste, venciste la tentación, te paraste en la raya, aplicaste lo que tenías que aplicar. ¿Cómo vencerla? Nos sometimos a Dios, nos fortalecimos en el Espíritu, ¿sí? Leemos la palabra, la atesoramos y creemos en lo que dice. Y así vamos a tener un buen fruto y vamos a dar un buen fruto para Dios, y vamos a ver que una vida en el Espíritu la vamos a vivir a diario, y vamos a cada vez mejor para tu vida. Amén. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias. Muchas bendiciones. ¿Tienen alguna pregunta? Que nos quedan poquito tiempo. Javier, una pregunta. Sí, señor. Al último dijiste tres puntos y yo quería anotar el primero, pero no lo como No que te está preocupes. No te preocupes. me voy a repetir. ¿Cómo Gracias. podemos vencer la tentación? Número 1, por medio de la palabra. Número 2, sometiéndonos a Dios y resistiendo al diablo, aplicando el dominio propio. Y número 3, fortaleciendo nuestro espíritu. Listo, gracias. Señor, con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna objeción? ¿Qué les pareció? No, lo que no les gustó, también nosotros recibimos todo lo que quieran. Gracias, Javiercito, muy amable. Dios lo bendiga. Muy amable por todo. Excelente. Cualquier cosa que necesiten, Yanecita está atenta, yo estoy atento y Nico también está atento. Cualquier duda con su cartilla, tírenla, cualquier cosa, con mucho gusto, nosotros estamos atentos. Dime, Yanecita. Señora. Que no dejen para llenar la cartilla lo último, sino que la vayan a ir llenando a medida que las clases van pasando. Súper. Sí, señora. Vale, mi Listo, mi Javi, muchísimas gracias. Vamos a orar y despedir. Muy buena la clase. Gracias. Gracias, Bendiciones. Gracias. Vamos a orar y despedir. Bendiciones para todos. Hasta luego. Espera, oramos, Janecita. No te vayas. No, yo pensé que ya habías orado. No te vayas. Señor, gracias te damos por esta clase que tú nos has dado, Señor, que nos has guiado. Gracias por todo lo que tú hablaste en nuestro corazón. Te pedimos, por favor, que estas palabras, Señor, queden tatuadas en nuestro corazón, pero sobre todo que nos enseñes a ponerlas en práctica, bendito Padre. Queremos vivir una vida en el Espíritu, Señor, pero solos no podemos. Reconocemos que solos no podemos, pero contigo, Señor, sí vamos a poder. Espíritu Santo, te pedimos que reposes en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma, Señor, y que nos enseñes a caminar cada día mejor, bendito Padre, y a resistir la tentación a diario. Bendito Padre, te entregamos este tiempo en tus manos, Señor, cada persona que se conectó. Te pido que la bendiga, Señor, los que no pudieron conectarse también, Señor, aparéjales el tiempo, Señor, lo que ellos necesiten para que lo puedan hacer, bendito Padre. Gracias, bendito Dios, en esta hora. Te pedimos por las actividades de hoy y las del día de mañana. Bendice cada familia representada aquí, en el nombre de Jesús, y decimos amén y amén. Muchas gracias. Amén. Igualmente, que descansen. Los esperamos el jueves y el sábado en la iglesia. Están cordialmente invitados. Claro. Bendiciones. Saludos. Gracias, Javier. Feliz noche. Muchas gracias.